Uno de los recursos más simples y no por ello menos potentes que con los que contamos para administrar riesgos son los test de hipótesis. Los test de hipótesis son basados en afirmaciones. Una hipótesis es una afirmación en relación a un parámetro poblacional que queremos testear. Por ejemplo, la rentabilidad promedio de un índice como muestra poblacional de una población que represente el mercado. En el caso de la geografía americana, ese mercado va a ser representado por el índice S&P 500 y podemos establecer una hipótesis del tipo: la rentabilidad promedio del índice S&P 500 es igual a cero. ¿Por qué nos interesa establecer cuál es la rentabilidad promedio de un índice? Porque como el índice va a actuar como una referencia, si nosotros conocemos y probamos la naturaleza de esa referencia, podemos utilizarla como un ancla de valor. Entonces, siempre vamos a pensar en términos de población como el mercado en general, y siempre vamos a utilizar un índice como una muestra del mismo. Y el índice va a operar como una aproximación del mercado, que en el mercado americano se conoce como proxy, y el más popular es el S&P 500, que representa a las compañías de mayor capitalización bursátil, aproximadamente 500. También puede utilizarse otros índices como el Nasdaq 100, el Nasdaq 300 o los Russell 2000 y de otros niveles de componentes. Para hacer el test de hipótesis necesitamos dos herramientas: una hipótesis nula, que vamos a sintetizar como H sub 0, y una hipótesis alternativa, que vamos a sintetizar como H sub A. La diferencia entre ambas es que siempre la que yo deseo testear para en todo caso rechazar va a ser la hipótesis nula, y va a ser la base de la selección del test que voy a realizar. En cambio, la hipótesis alternativa es la que en realidad intento sostener y que va a tener lugar cuando pueda rechazar la hipótesis nula. Para realizar el test de hipótesis puedo utilizar dos métodos, también muy simples. Un método que se llama método de una cola, que va a establecer un parámetro que sea mayor o igual al deseado en la hipótesis nula, y un parámetro que sea menor al deseado en la hipótesis alternativa. Siempre en la hipótesis nula voy a tener que identificar la igualdad, sea acompañada de un signo mayor o menor. En la distribución normal voy a ubicar un valor crítico como 1.645, que en el caso de una hipótesis menor a la testeada va a representar el 95% de las probabilidades a la derecha y el 5% a la izquierda. Entonces voy a definir, gracias a este valor crítico, dos zonas. La del 5% a la izquierda me va a permitir rechazar la hipótesis nula, y la del 95% a la derecha me va a permitir no rechazar o fallar en rechazar esa hipótesis nula. Observen que siempre lo que hacemos es pensar en términos de hipótesis nula para luego sostener la hipótesis alternativa. El método de las dos colas sigue la misma lógica, la única diferencia es que tiene dos valores críticos, porque en la hipótesis nula voy a poner el signo de igualdad. Y esos dos valores críticos van a denotar no dos zonas como en el método de una sola cola, sino tres zonas. Una zona a la izquierda, en el extremo izquierdo, que va a ser para rechazar la hipótesis nula, una zona en el extremo derecho que va a ser también para rechazar la hipótesis nula, y una zona central que va a resumir el 95% de las probabilidades en la que no voy a poder rechazar la hipótesis nula. Los valores críticos de estos dos extremos van a ser 1.96 negativo a la izquierda y 1.96 positivo a la derecha. Estos gráficos surgen de las hipótesis que puedo representar con el parámetro de media resumido como una M cursiva igual a 0,
Siempre la hipótesis nula va a contener el signo de igualdad. En el caso de una sola cola, observen que va a ser menor o igual a 0 para rechazar la zona del 5% a la izquierda. Y la hipótesis alternativa siempre va a complementar la hipótesis nula, que va a ser mayor a 0. También podemos representarlo como su opuesto. Otra vez, en el parámetro poblacional, la media M cursiva va a contener el signo mayor o igual a 0 y en la hipótesis alternativa su complemento, menor a 0. En el caso de las dos colas, siempre voy a poner junto al parámetro poblacional, en la hipótesis nula, el signo de igualdad y en la hipótesis alternativa, el signo de la diferencia, para obtener dos zonas. Esto puede hacerse con el parámetro poblacional media o con cualquier otro parámetro.